Bendito Padre, te damos gracias, Dios, por bendecir nuestra vida, por guardar nuestro corazón. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos limpies de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu. Que nos santifiques con tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Que podamos entender que somos nosotros tu templo, el templo donde habita tu Santo Espíritu, el templo que habita al Espíritu del Dios viviente. Señor, te pedimos que nos reveles tu gracia, que reveles tu presencia, la presencia tuya en nosotros, en nuestros corazones. Toda la gloria, la honra, el gloria y la alabanza es para ti, Señor. Que pueda bastarnos tu gracia, Dios mío. Que sea suficiente tu presencia en nosotros para permanecer en ti, Señor. Que la gracia sobreabundante de Jesucristo sea en nuestra vida, derramando tu amor, derramando tu fruto y tus dones, Señor, produciendo tu fruto por tus dones del Espíritu y santificándonos cada día para tu gloria, Señor. Que podamos entender que la iglesia no es el templo hecho por manos de hombres, sino el cuerpo, nosotros, el cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos, Señor, el cuerpo de cada creyente, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y que día por día, Señor, tu gracia, tu presencia en nosotros, tu poder en nosotros, nos va santificando, nos va revelando tu palabra y dándonos entendimiento, Señor, espiritual de tu palabra y así también dándonos poder para poder vivir en obediencia a tu palabra, poner por obra tu palabra, Señor, en nuestra vida. Que podamos entender que es tu gracia, tu bendita, tu sublime gracia la que es tu presencia en nosotros, que es la presencia de tu poder, Dios mío, en nuestros corazones, la presencia de tu poder en nuestras vidas, la que mueve y debe mover toda nuestra vida. Que todas nuestras decisiones deben estar basadas por la dirección y la revelación de tu palabra y de la gracia sublime de Jesucristo que nos va guiando cada día a la verdad. Y la verdad es tu palabra. Y la gracia, tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestros corazones, haciéndonos templo tuyo, nos va revelando esta palabra y nos va santificando día por día. Y preparándonos para arrebatarnos e ir a las bodas del Cordero que pronto vendrán, porque tú vienes pronto, Señor. Te pedimos que todas estas cosas se revelen ahora a través de tu palabra. Te pedimos que pueda bastarnos tu gracia, que sea suficiente para nosotros tu presencia en nuestra vida, que es la que nos fortalece en todas las pruebas que podamos estar pasando y en las que nos lleva a la victoria en Cristo y a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo que habita en mí por medio de su Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida, y que va revelando su palabra, dándome poder para vivir en obediencia a esta palabra y santificándome a través de la obediencia a esta palabra. Es suficiente para mí. Que podamos entender el mensaje que el mismo Dios le dio al apóstol Pablo cuando le dijo: bástate mi gracia. Que nosotros podamos entender que es eso lo importante. Y que es lo único necesario para perseverar hasta el fin y ser salvos. De en medio de esta mala y perversa generación que vive en tinieblas y apartada de Dios, sin temor reverente en sus corazones.
sin temor de Dios a sus vidas, por las cuales clamamos y oramos y pedimos, Padre, ten misericordia de ellos, como tuviste de nosotros, porque nosotros no somos mejores, solo que tu gracia nos alcanzó, tu amor nos salvó, y nosotros ahora somos pecadores arrepentidos y salvados por tu gracia, por medio de nuestra fe. En ti, Jesucristo, y en tu evangelio, en tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Abran sus Biblias. Va a hablarnos de la gracia. Creo que la vez anterior igual el Espíritu Santo nos habló de la gracia y lo glorioso y sublime que es la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, hermanos, es la presencia de Dios en nosotros, que nos hace templos del Dios viviente, y que así se cumplen las promesas que el Señor ha hecho por su palabra a cada creyente, a cada cristiano, a cada discípulo del Señor. Y vamos a partir leyendo, así que la predicación de hoy se llama Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, y eso está escrito en el capítulo 12 de 2 Corintios. El capítulo 12 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Está en el verso 9, pero nosotros vamos a partir leyendo del verso 7 para entender el contexto, y luego vamos a ir respecto a entender la gracia y que eso no, en la presencia de Dios nosotros nos hace templo del Dios viviente. Luego de ahí nos vamos a 2 Corintios 6, 16. Llegamos hasta el 7, 1. Capítulo 7, verso 1. Así que partimos leyendo la palabra que Dios ha escogido para hoy. Dice 2 Corintios, capítulo 12, verso 7. Y dice: para la gloria del Señor Jesucristo. La palabra de Dios hoy. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea Dios. Y 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios en el verso 6, 16. Vamos a partir leyendo donde dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, promesas de Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, amados, la predicación de hoy se llama Bástate mi gracia. Bendito sea el Rey. Pablo, apóstol, escribe a los Corintios esta carta, sin duda guiado
y llenos del Espíritu Santo. No son los pensamientos de Pablo, no son los pensamientos del hombre, son las palabras de Dios y la enseñanza de Dios por medio del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre que tuvo grandes revelaciones, fue un hombre muy usado por Dios y fue un hombre que de verdad, un apóstol que de verdad sufrió muchas persecuciones y muchas pruebas por amor de Cristo. Pablo era un teólogo de una buena familia, fue enseñado en la ley de Dios por Gamaliel, el maestro más connotado de la ley judía de los fariseos, y él era un hombre inteligente y un hombre autoritario, tenía un carácter fuerte. Él persiguió a la iglesia, él dio su voto y cuidó la ropa de los que mataron a Esteban, un diácono de la iglesia, el primer mártir cristiano, nuestro hermano Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Él asintió con su voto para que lapidaran y le dieran muerte a Esteban, y él guardó, dice, cuidó la ropa de los que apedreaban a Esteban. Él fue perseguidor de la iglesia y maltrataba a los hermanos, y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, hasta que él tuvo un encuentro camino a Damasco con el Dios vivo, con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahí él quedó ciego por 3 días y en ayuno una oración, y luego fue Ananías y puso las manos sobre él, y entonces él fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó en el nombre de Cristo, y desde ese día dejó de ser Saulo, el viejo hombre, el perseguidor y asesino de la iglesia, sino ahora fue el apóstol Pablo, y Pablo significa pequeño, porque él se hizo un hombre humilde, y siendo tantas revelaciones más quizás que los demás apóstoles las que Dios le dio, y tantos sufrimientos más que compartió por causa de Cristo, él se llama el más pequeño de los apóstoles, y aún no se considera a sí mismo como un apóstol, porque no estuvo con Jesús. Pero nosotros sabemos que el mismo Pedro reconoce, el apóstol Pedro, la gracia sobreabundante que Dios le dio a este siervo. Y en este caminar con Dios, dice que un día el Señor, dice aquí en el verso 2, conozco un hombre en Cristo. 2 Corintios 12:2 dice, conozco un hombre en Cristo, y está hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde está la presencia, donde Dios reina. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea, estuvo en el cielo y escuchó palabras inefables, palabras celestiales. Y entonces dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice en el verso 12:6, 2 Corintios 12:6, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Él no quería reconocimiento, él quería que la gente conociera a Cristo. Pero él tuvo una enfermedad, y lo llama un aguijón de su carne, que es una enfermedad, y él la llama un mensajero de Satanás aquí, que venía cada cierto tiempo y lo abofeteaba, lo maltrataba, esa enfermedad. ¿Para qué? Él dice, y para que la grandeza de las revelaciones del que un hombre haya sido llevado a la presencia de Dios al paraíso y escuchado esas palabras y todo eso glorioso que vio él en esa
en el cielo, y él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, solo Dios sabe cómo fue, pero para él fue real. Estuvo ahí y él estuvo con Dios y escuchó las palabras celestiales que no se escuchan aquí en la tierra, no son de la tierra, son del cielo. Y entonces tan grande revelación como esa, tan grande encuentro como tuvo con Cristo camino de Damasco, y cuando el Señor le habla y te dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret que tú persigues. Imagine eso. Imagine luego que quedó 3 días ciego y en visión Dios le mostró que vendría un siervo que era Ananías, y así pondría las manos y le volvería la vista. Y todas esas cosas le empezaron a pasar, y son cosas sobrenaturales, tremendas. Y en el hombre y en el corazón del hombre, como nos habla el Señor, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, siempre hay soberbia. Como decía Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que come o entra en el hombre, sino lo que sale de su corazón. Y la soberbia es una de esas cosas, y el orgullo y la altivez de espíritu. Entonces imagine, con todas estas experiencias sobrenaturales, poderosas que el apóstol Pablo tenía, era fácil que fuera a caer en soberbia, en orgullo espiritual, y que Satanás lo hiciera caer y lo apartara del Señor Jesucristo. Y entonces Dios, que es bueno, envió una enfermedad. Digo yo, en el nombre de Jesús, un cable a tierra para que él no se exaltase y no se enorgulleciera demasiado. Y él mismo lo declara aquí, en 2 Corintios 12:7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones y de las visiones y las vivencias espirituales gloriosas que él vio, el poder de Cristo cuando se levantó un paralítico, cuando echó fuera un demonio de una muchacha que estaba con demonios de adivinación, cuando oró por un joven que cayó y se posó sobre él, y el joven que había caído de quedarse dormido mientras él predicaba, cayó muerto, y él se puso sobre él, oró, y el joven volvió. Y lo que hizo en la isla de Malta, y cómo se sanaban los enfermos aún con los pañuelos de los que tenían el sudor de él. Si lo ponían sobre los enfermos se sanaban. Había tanta gracia y tanta presencia y poder de Dios sobre Pablo, que Dios lo protegió, digo yo, con este aguijón de la carne, y él lo dice, y para que la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de toda su vida espiritual, que es un poder glorioso, sobrenatural, como pocos hombres, creo yo. Y entonces Dios dice: y para que la grandeza de estas cosas, de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, para que no me pusiera soberbio espiritual o altivo espiritual, me fue dado un aguijón en mi carne. Dios le dio un aguijón en su carne, una enfermedad. Él la llama un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca en sobremanera, para que yo no se exaltase, para que no tuviera soberbia y orgullo espiritual. En estos días hay gente, hermanos, que no ha recibido nada o ha recibido algo de Dios, y ya son, no sé, qué se creen, qué cosas creen que son, que Dios tenga misericordia de ellos. El que piensa, hay que pensar con cordura de uno mismo, hay que pensar que si tenemos alguna gracia, alguna virtud, hemos recibido algún don espiritual y un poder sobrenatural, no es nuestro, es del Señor. Es el Señor obrando, era el Señor obrando en Pablo, y eso él lo sabía, pero igual era tanta el poder que estaba sobre este siervo de Dios, que el Señor le puso este cable a tierra, digo yo, para que no se exaltase y no subiera como un globo inflado con helio, así en orgullo espiritual, y se apartara del Señor. Creo que Dios lo protegió de alguna otra manera. Así que hay enfermedades y situaciones que vienen a nuestra vida, que Dios las permite precisamente para que nosotros estemos en humildad, en mansedumbre, porque la tendencia nuestra es a exaltarnos, a vanagloriarnos, a robar la gloria de Dios, a creerse algo, y eso nos aparta del camino, eso nos aparta de la gracia.
Y el maligno, es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a tratar siempre de tratar de poner vanidad, de alguna forma tentarnos a esas cosas, a que nos exaltemos y nos creamos algo. Y entonces, así también puede poner enfermedad y Dios permitirla, pero esa enfermedad es más para bendecirnos que para castigarnos o de alguna otra forma hacernos sufrir. Dios, los caminos de Dios son misteriosos y Él es sabio y Él es bueno. Así que esto que le pasaba a Pablo, este mensajero de Satanás, que él llama este guijón de la carne, él entiende clarito que Dios se lo dio para protegerlo al mismo de su propia soberbia, orgullo o altivez, para que no apareciera eso y no se apartara del Señor. Por eso dice, y después dice en el verso 8, segunda de Corintios 12:8, dice respecto a la cual, a la enfermedad que de repente le venía en ese estado, y esa enfermedad, esas crisis de enfermedad que le venían, dice respecto a la cual 3 veces se rogaba al Señor, y él oró, clamó a Dios 3 veces, dice él, que tienen que hacer una oración específica para que lo sanara el Señor de esa enfermedad. Y dice, por lo cual, 3 veces he rogado al Señor, y él era un hombre que conoce a Cristo, y entonces, conociendo a Cristo, él sabía que con un corazón contrito y humillado y en obediencia y santificado, entregado en vida, en alma, espíritu y cuerpo, entregado al Señor, él iba a oír su oración. Pero Dios tiene su propósito, hermano, y Dios conoce nuestro corazón y permite cosas que a veces, como a este mismo siervo, no le quitó. Mire, dice respecto a las cuales, a esta enfermedad, a este aguijón de la carne, a este mensajero de Satanás, oré 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿ve? Que le sane. Y el Señor, y dice en el verso 9, ¿ve? Y Él me ha dicho, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi presencia en ti, bástate que yo more en tu corazón, que yo estoy en ti, que el Espíritu Santo, la unción que te he dado y la presencia del Espíritu Santo que te he entregado es suficiente para que tú soportes eso y para que no también caigas en tentación y tu corazón pueda apartarse de mí. Que te baste mi presencia, que te baste mi poder, el poder que te he dado y todo lo que te he entregado, que sea suficiente para ti mi presencia en tu vida. ¿Está escuchando? Eso quiere el Señor de su iglesia, que la presencia de Él, la presencia de su Espíritu Santo, que habita en nosotros, que está en nuestro corazón y que nos hace templo del Dios viviente. Y ahí viene la otra palabra. 2 Corintios 6:16, porque ustedes son el templo del Dios viviente. La iglesia, los hijos de Dios, nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo, somos templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo es el templo donde habita Cristo, habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Y eso nos hace ser templo de Dios, templo del Dios viviente. Y luego dice, como dijo Dios en su palabra, habitaré y andaré entre ellos. ¿Ve? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré, habita en nuestro corazón, está en nuestro corazón. Por lo cual, si somos templo del Dios viviente y Dios habita en nosotros, Él nos dice y nos ordena, salgan de en medio de ellos, salgan de en medio del mundo, salgan de en medio del pecado, salgan de en medio de la religiosidad muerta, de las enseñanzas de hombre, y entren y dejen que el Espíritu de Dios los guíe, que el Espíritu de Dios los enseñe, que el Espíritu de Dios los capacite, que el Espíritu de Dios se perfeccione el poder del Espíritu de Dios en sus debilidades humanas. Dejen que el Señor los santifique con su palabra.
les dé el poder y la obediencia a su palabra, les revele la palabra para entenderla y luego el poder para ponerla por obra. Confíen en el Señor, crean en el Señor y crean que es suficiente su presencia en nosotros. Que lo más importante es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Eso nos santifica por medio de la palabra. Eso nos sana cuando es la voluntad de Dios el sanarnos. No siempre la voluntad de Dios es sanar a alguien de una enfermedad. Cualquiera diría, pero Pablo era un siervo fiel, era un hombre que entregó su vida, que arriesgó su vida por predicar el evangelio, fue perseguido, fue apedreado, casi muerto 3 veces, fue golpeado con vara, fue encarcelado en la cárcel de Filipo, y todo eso hicieron porque él predicaba a Cristo, porque él hacía la voluntad de Dios. Todas esas cosas recibió por ser fiel a Dios y por amar a Dios. Y entonces cualquiera diría humanamente, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo Dios es bueno y cómo Dios es fiel si este siervo era casi perfecto en amor a su Dios y se esforzaba y arriesgaba su vida e hizo cosas que muchos otros no hicieron? Quizá el apóstol que más demostró su amor y pasando por más pruebas y más riesgos por causa de Cristo fue Pablo. Y cómo Dios, si es bueno, no lo sana. ¿Ve? Entonces tenemos que entender que, y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Hay un propósito para que no lo sanara. Y él mismo lo reconoce. Pablo dice: para que yo no me vanagloriara, para que yo no me ensoberbeciera, para que yo no me pusiera orgulloso espiritualmente por las revelaciones y las visiones, decía Pablo, que él había tenido, que eran poderosas, grandes. Era un cable a tierra, un cable de unidad a la humildad, era un medio que usaba Dios para mantener a su siervo protegido de su propio corazón, que es, como decía el Señor en la predicación pasada, es el enemigo más peligroso. Jeremías 17, 9 y 10, porque engañoso es el corazón, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y más que todas las cosas, aún más que el mismo diablo, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Entonces entender estas cosas, hermanos, son del cielo y son gloriosas. Así que Dios protegía a Pablo, a su siervo, del enemigo más peligroso que el hombre tiene, que es su propio corazón. De ese corazón que dijo Jesús, que era el que contaminaba al hombre, porque de él salían los malos pensamientos, las fornicaciones, las idolatrías, las impurezas, las lascivias, los homicidios, la soberbia, la necedad, el orgullo, todos los pecados que nos apartan de Dios salen del propio corazón del hombre. Pero cuando nosotros recibimos al Señor y día por día buscamos al Señor con todo nuestro corazón, y la gracia que vino por Jesucristo en nuestra vida por medio de nuestra fe en su nombre y en su evangelio, en su palabra, esa gracia va creciendo y nos va dando poder en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa gracia nos da que amemos a Dios por sobre todas las cosas, y por eso, por amarlo y por ver todas las bondades y beneficios y bendiciones que nos ha dado, con un corazón agradecido obedecemos a su palabra, y eso nos va santificando y preparándonos para la pronta, para el arrebatamiento y para cuando el Señor nos lleve al cielo. ¿Ven? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en el 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que es la gracia de Cristo, la presencia de Dios en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos templo del Dios viviente, templo donde habita el Espíritu Santo y gobierna Dios con su Santo Espíritu.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en el 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que este aguijón era para que Pablo permaneciera limpio, para que Pablo permaneciera, como dice aquí, limpio de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿ve? Para que él fuera perfeccionado en santidad, en el temor de Dios. Así que no todas las enfermedades, hermanos, bueno, las trae Satanás, pero Dios las permite porque tiene un propósito. Y Dios puede sanarlas, pero a Pablo, orando 3 veces y siendo fiel, y fue fiel hasta la muerte, este siervo de Dios fue fiel hasta la muerte. Y el Señor no le sanó de este aguijón porque permitió que Satanás le pusiera este aguijón en su carne para protegerlo de la soberbia de su propio corazón. Así que lo que nos decía el Señor, que a veces luchamos y tomamos al diablo de los cuernos y lo volteamos, pero a veces estamos luchando contra los demonios que están en otros y reprendiendo demonios que están en los incrédulos, pero también estamos luchando, y mientras luchamos, esos demonios pueden hacer que nosotros caigamos, arrastrar nuestro corazón, tentar a nuestro corazón para que digamos alguna palabra ofensiva, para que digamos alguna palabra que no es la palabra de Dios, y entonces nos salimos del espíritu y nos contaminamos en la carne y en el espíritu, ¿ve? Nos hace caer el enemigo. Entonces la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra esas personas incrédulas que se levantan contra Dios, porque muchas de ellas están llenas de demonios que las tienen capturadas, que las tienen atrapadas, que las tienen enfermas, que las tienen deprimidas, que las tienen con crisis de pánico, que las meten en anorexia, en bulimia y en toda clase de enfermedades psicosomáticas y mentales que son la peste destructora de estos días. Y entonces están ahí atrapados. Y esos demonios, cuando nosotros les predicamos el evangelio con el poder del Espíritu Santo, van a venir a atacarnos y van a venir a tentar nuestro corazón para que nosotros, de lo que pueda quedar aún de altivez, de orgullo, de espíritu, digamos una palabra que no es del Espíritu, que no es del Señor, y entonces ahí caemos. O que venga algún pensamiento, algún sentimiento de ira, de enojo, y entonces nos tienta el enemigo y somos tentados y caemos ahí, ¿ve? Y ahí la obra del Señor se detiene, ahí no estamos aún completamente capacitados y preparados. Por eso es mejor a veces, si el Señor no abre nuestra boca, es mejor guardar silencio. No somos sábelo todos ni vamos respondiéndole a todos, porque aún lo que sabemos, decía el apóstol Pablo, no lo sabemos como debíamos saberlo, y por tanto no estamos obligados a dar respuestas que no sepamos, ni estamos obligados, porque podemos caer en la tentación, hermanos. Y la gracia nos da sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios no es miedo a Dios, sino respeto, obediencia, por amor y por gratitud, porque Él nos amó primero y nos salvó, porque Él cargó, porque Él envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, y el Hijo cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades y debilidades y dolencia a la cruz del Calvario, y pagó por ellas para hacernos salvos, sanos y santos, para que podamos estar limpios y preparados para ir al cielo. Bendito sea el Rey. Y el medio que usa el Espíritu Santo para derramar su amor en nosotros, para que amemos a Dios primero, antes que a todas las cosas, y amemos a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, y aún amemos más a nuestros hermanos en la fe, porque eso es lo que manda el Señor. Porque si la fe no es en amor, entonces vana. La fe es un fruto del Espíritu Santo y va íntimamente, debe ir en un cristiano verdadero, nacido de nuevo, unido al amor de Dios, que es el fruto que une todo, es el fruto que junta todo, es el fruto de la unidad espiritual. Bendito sea el Rey. Y la gracia del Señor hace estas cosas en nosotros. Y Cristo, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Así que la gracia
Como aquí dice, me ha dicho el Señor, cuando él oró para que lo sanara de la enfermedad, el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi presencia, bástate mi poder en ti. Es suficiente. Con lo que tienes puedes soportar la enfermedad. La enfermedad tiene un propósito en tu vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo luego, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea el Rey. Así que, hermanos, somos templo del Dios viviente, donde quiere y va a venir a reposar el poder de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades y aceptar en todo tiempo la voluntad de Dios. Aun si Él permite alguna enfermedad, no significa que Dios, si usted es fiel a Dios, si usted es obediente a la palabra de Dios, la enfermedad no está diciendo que usted tiene algún pecado, o la prueba que usted está pasando no está diciendo que usted no es del Señor. Dios la permite con algún propósito, porque hay cosas aún que la gracia quiere enseñarle a usted, que Cristo que vive en nosotros y nos hace templo del Dios viviente, habita en nosotros, quiere enseñarle, que quiere capacitarle. Hay cosas que no entendemos, pero Dios las revela. Yo le doy gracias a Dios por su gracia. Sin la gracia, hermanos, no hay nada. Sin la gracia de Cristo en nosotros, sin la presencia de Cristo en nosotros, no hay obra que podamos hacer. Y todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Por ningún mérito nuestro, solo por gracia, porque Dios es bueno y porque a Él le plació darnos de gracia la salvación por medio de nuestra fe en Él, en su cruz, en su calvario, en su evangelio, en su salvación. Que Dios pueda darle entendimiento de esto y esto le ayude en esta hora para que le consuele, le fortalezca en la prueba que esté viviendo. Recuerde, si Dios está con usted, es suficiente. Confíe en Él y crea en Él, que la gracia le va a revelar el propósito de cada prueba que usted esté pasando en el tiempo del Señor. En el nombre de Jesús, le bendigo. Que Dios le guarde, le proteja y le dé entendimiento de todas estas cosas.